Bueno, maestras y maestros, dejamos hasta aquí las noticias educativas del día de hoy. Y hoy, como muchos martes que vamos a tener, tenemos aquí al maestro Darío Aguirre Arbizu. Aquí lo tenemos, aquí está el maestro Darío. Maestro Darío, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, profesor Hugo. Bien, gracias. Hoy vamos a platicar, vamos a continuar con nuestra charla de qué es el aprendizaje, maestro. Sin embargo, usted me decía de manera privada que teníamos que dar algunas aclaraciones, ¿verdad? Unas aclaraciones que habíamos dejado en el tintero la charla pasada. Sí, ahorita un aspecto muy importante es que quedaba la idea como de que el conductismo es un asunto de buena conducta, como de que, bueno, por un lado, estamos nosotros los maestros que los chicos tengan una actitud positiva ante las actividades que nosotros les ponemos, es decir, que se pongan a hacerlas. Tradicionalmente, al hecho de que los alumnos obedezcan al maestro en hacer ciertas actividades, se le ha llamado buena conducta, que se porten bien, que no hagan travesuras que alteren el orden, que no hagan cosas que les puedan molestar a los adultos, ¿no? En realidad lo que necesitamos es de que se pongan a hacer lo que les solicitamos, porque en ese momento van a tener las experiencias necesarias de tipo pedagógico que les van a ayudar a aprender. Bueno, a eso le hemos llamado buena conducta, pero eso no es conductismo. El conductismo es una corriente de estudio sobre cómo aprendemos. Se desarrolló desde James, un psicólogo, para tener un pináculo de desarrollo con Skinner, con lo que se llamó el aprendizaje operante, que de todos modos íbamos a tratar el tema, así que de una vez platico al respecto. Entonces, la idea del conductismo es que se pueda modificar la conducta. Recordemos que una de las partes de la definición que di de aprendizaje es la modificación de la conducta. Nada más que aquí se requieren de ciertas características. Una es un grado de dependencia del que aprende respecto al que enseña. Debe haber algún tipo de dependencia, es decir, el que está aprendiendo requiere algo que le debe dar el que le enseña. Normalmente en el lenguaje muy clásico, muy específico del aprendizaje operante se llama de el animal o de el sujeto. Aquí vamos a hablar de personas, pero a las que se les aplican las técnicas conductuales. En las técnicas conductuales se observa o se debe observar lo que hace el sujeto, la persona. Y entonces, cuando uno encuentra que la conducta o parte de la conducta es viable o útil o es parecido a lo que se quiere, en ese momento se entrega un estímulo, y debe ser casi inmediato, un estímulo que aunque la persona que aprende no se dé cuenta que es un llamado premio, de alguna manera su organismo lo toma como tal. ¿Qué va a pasar? Que en una siguiente ocasión que la persona realice una conducta parecida, semejante, o que haya sido dictada por el que le enseña, va a buscarla como tal para recibir su premio. El premio es un estímulo para que la persona quiera volver a repetir esa o conductas parecidas. Por ejemplo, si yo le digo a un muchacho, voy a poner otra vez el ejemplo del origami. Estamos haciendo origami y me hace una pieza como esta. Ah, mira, qué bien te quedó. Mira, le doblaste las alitas hacia arriba. Qué interesante. Es un comentario que busca apreciar la cualidad de su producto, de su conducta. Esto va a fomentar que en una sucesiva acción, por lo menos de mi parte, podría ser no con otros maestros, pero por lo menos de mí, quiera hacer cosas
que le van a beneficiar, porque yo estoy planeando para que aprenda, pero además va a querer su premio. ¿Qué pasó, maestro? ¿No me va a decir que este está bonito? Sí, también está muy bonito. Oye, te quedó muy bien interesante con sus alitas así medio disparadonas, ¿no? Entonces hago una apreciación, hago un premio. Entonces de ahí sale una primera recomendación. Conducta que quieras fomentar, premiala. Ahora, desafortunadamente, cuando se desarrolló este tipo de trabajo, se contaba con poca terminología técnica y entonces se encontró que cuando el individuo, el sujeto, la persona presentaba una conducta no deseada, por lo que fuera que no se deseara, se dijo que se tenía que castigar. Pero el término castigar siempre ha estado cargado de mucha animadversión, de considerarlo algo que debe ser casi lapidario, que debe dolerle a la persona, al joven, que debe ser punitivo al máximo, al grado que llegaban maestros a ser sádicos, francamente, con los chicos. La verdad es que no se necesita castigos, se necesita otro estímulo que busca inhibir la conducta previa. Por ejemplo, yo les pido una figurita de color rojo y me salen con una de color anaranjado. Oye, no, quiero una de color rojo. Voy a hacerla de nuevo. Entonces, el no ya es un inhibidor. Y además, cuando explico quiero tal, estoy buscando inhibir lo que acaba de hacer. Es decir, hacer algo del color, se le dio su gana. Hazme una de color rojo. ¿Sí? Entonces, obviamente yo tengo que explicarle cómo hacerlo y todo esto, ¿no? Pero lo importante es de que busco inhibir inmediatamente que se presentó la conducta. La verdad es que me he presentado, he tenido que gritar por lo menos 3 veces bien fuerte en mi vida académica, cuando yo les he dicho a los chicos, aquí en el contacto eléctrico, se lo señalo, hay voltaje capaz de matarnos. No debemos tocar el voltaje que hay allí, tenemos que usar una fuente de voltaje que baja el voltaje. Te juro que 3 niños a lo largo de todos estos años que llevo de maestro, desde el 2012, han metido tijeras, alambres, lo que fuera para probar que lo que decía el profesor era cierto. Pues les he pegado un gritazo enorme, ¿no? ¿Por qué? Porque están poniendo en riesgo su vida, ¿no? ¿Cuál fue el sentido del grito? ¿Insultarlos? No. Sino exaltar el peligro en el que se habían encontrado por poner alambres indebidos, además, ni siquiera de un calibre bueno, en la toma corriente, para ver qué pasaba. Pues si ya te dije qué te va a pasar, te vas a morir. ¿Sí? Entonces, otros adultos harían algo parecido, ¿no? Se exaltarían y buscarían que el chico, el niño, el joven, adolescente o incluso más grandes, no realizaran esa conducta en este caso, por algún tipo de riesgo, ¿no? Nosotros aprendemos por curiosidad. Nosotros todos somos curiosos. Aquel que no es curioso no aprende. Nada más que nosotros los adultos queremos que exploren ciertos campos del conocimiento, de las experiencias, y les metemos otros campos, como de andar metiendo alambres a la corriente eléctrica, a los contactos. O queremos, por ejemplo, que no metan las manos a la estufa caliente. Queremos que no dejen prendidas las luces toda la noche porque aumenta el consumo, yo tengo que pagar más. Sí, queremos que no se mantengan despiertos toda la noche. Es decir, queremos toda una serie de acciones que queremos que evitar en ellos para que logren hacer otras. Descansa, duerme, explora en el laboratorio con tu maestro, pide explicaciones a tus maestros acerca de cómo se hacen las cosas X, Y, Z, ¿no? Entonces, se busca entonces aplicar un estímulo a aquello que no se quiere, pero que busque desaparecer esa conducta. A eso antes se le llamaba castigo, ahora se le llama inhibidor.
¿sí? Se trata de inhibir esa respuesta. De tal manera, hay un poquito más acerca de esta teoría, pero podemos decir en resumen, conducta que quieres fomentar, premiala, incluido el felicitar, muy bien, un choque de manos así de puñito, algo, una sonrisa, inclusive, muy bien, tantos likes, ¿no? O sea, que se dan ahora likes con el dedo, pues ya, a ver, te acabas de sacar 10 likes, ¿no? Cosas así, movimientos de ese tipo, ¿no? Entonces, conducta que no quieras que se dé, castígala, o es decir, aplícale un inhibidor propio. Por ejemplo, decía un muchacho que estaba muy triste en algún grupo. ¿Por qué estás triste? Le pregunto. Es que me quitaron todas mis tecnologías. ¿Y por qué te quitaron todos tus aparatos? Es que reprobé 7 materias. Pues claro. Entonces, lo que quieren es evitar que repruebe. Le quitan los privilegios que ya le dieron previamente y no se los van a dar sino hasta que mejore sus calificaciones. Entonces, ¿eso es un inhibidor? ¿Le pegaron? No. ¿Le gritaron? No. Simplemente le quitaron lo que ya le beneficiaba y le hacía sentir bien. Esa es una forma de aplicar un inhibidor, sin castigar, sin ser sádicos, sin ser punitivos propiamente, ¿no? O sea, desligamos para el concepto de castigo como algo necesario, sino al contrario, necesitamos en todo caso dar un estímulo que inhiba. Por ejemplo, un estímulo que inhiba puede ser nada más quedárseles viendo así, serio, o con una expresión así, sargento mal pagado, y ya con eso, ya ese es un inhibidor, y los castigué, les grité, los insulté, nada. Entonces, podemos usar estas estrategias de conductismo, todavía se puede, para permitir ciertas conductas y ciertas no. Uno de los problemas que existe, por ejemplo, en el marco de convivencia, es de que las acciones inhibitorias de conductas indeseables no se pueden aplicar inmediatamente y eso aumenta la repetición de las mismas conductas. Al fin que no me van a hacer nada, al fin que no me van a decir nada, y si me lo dicen, mira, no me interesa. Y como hay un escalamiento, y además el escalamiento implica, pues primero vamos a ver, yo te digo que hagas o no hagas. Después, no, pues vamos a verlo con tu tutor. Después vamos a verlo en la dirección. Y así en varias etapas, pero que no ocurre inmediatamente, la conducta indeseada se va a repetir y repetir y repetir y repetir. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, veámoslo de manera global. ¿Qué está pasando cuando los maestros nos vemos obligados por decreto a pasar a los alumnos? ¿Qué estamos premiando? Eso es un premio. ¿Qué estamos premiando? La inacción, la no participación en clases, la no exposición a estrategias de aprendizaje que nosotros les proponemos, a las experiencias, y que crean que no se necesita la escuela. Sí se necesita, pero pues todo eso se premia, ¿no? Pero ¿qué están premiando en el fondo? Están premiando la obediencia de la gente. Yo te voy a dar ahorita calificación, al rato dinero, pero tú obedéceme. Y eso es clarísimo en las autoridades, no solo de ahora, sino de mucho tiempo, ¿sí? O sea, el hecho de que cada vez se califica con más calificaciones al que menos hace o al que no hace, es clarísimo que se le premia su no hacer. Pero ahí no tenemos control. Que ahorita con este hecho de que pues todos pasan, el sentido de tener calificaciones ya desapareció. Ya no tiene sentido calificar, porque la diferencia entre un 6 y un 10, 4 puntitos, subjetivamente no significan absolutamente nada. Y si yo no hago y me premian con 6, ¿para qué hago? No voy a hacer, no lo necesito, ya nomás con que esté, ya ni siquiera presente, ya, oiga, profesor, aquí estoy en mi casa, una vez al año, ya, si me contactó, pues tengo que ponerle su 6. No hizo nada, pero bueno, entonces hay que cuidar lo que queremos fomentar
para premiarlo. Porque mencionabas el otro día de los salarios de los profesores. La verdad es que estamos los profesores de necios y masoquistas en el sistema, pero por salario no, ¿eh? O sea, ¿tú crees que una profesora con 1 hora a la semana esté por mucho amor al arte? Debe tener alguna otra función ser maestro, pero no es por el salario, segurísimo. El salario es de los más bajos que pueda existir. No. ¿Cuál es la tendencia del gobierno a que eso, todo lo que implique capacitación, estudio, se inhiba, se desaparezca? ¿Sí? Donde ponen los gobiernos el dinero, se pone en las carreras en donde se va a fomentar la acción de las personas. Los chicos van a querer estudiar si les van a dar un salario grande, pero si les van a dar un salario de pobresor, pues ¿cómo? ¿No? Primero soy estudiambre y ahora pobresor, pues no, ¿verdad? No les cuadra. Entonces, ¿qué va a pasar? Cada vez va a haber menos maestros. Porque, de acuerdo a la noticia que mencionaste hace un rato, se ha pedido que personas sin título den clases. Primero porque, aunque el normalismo existe desde el porfiriato, no ha sido suficiente para abarcar el cubrir a la población. Así de fácil. En los años 40 o 50 se fomentó que tú sabes leer, pues vente a enseñarles a leer a los otros. Órale. Y de todas las edades, ¿no? Entonces el maestro era el que más sabía de toda la comunidad, pero no tenía capacitación. ¿Y por qué no mandaban a los maestros rurales o urbanos? Pues porque no cabía, no había suficientes maestros, nunca ha habido suficientes maestros capacitados para la enseñanza. Por eso es que encontramos casos así, pero muy bien dices, que maestros que no tengan título de maestros o de universitario pueden ser muy buenos, claro que sí, porque se han desarrollado, porque se han capacitado, porque se han expuesto a sí mismos a motivantes para enseñar, ¿no? Estrategias. Y bueno, excepto yo, porque yo sí tengo nivel doctorado, que quede claro. Pero yo sí busco hacer que las cosas funcionen, ¿no? Digo, hasta el ejemplo de los de con doctorado que son unas papas, ¿no? Entonces, hay otros factores que son los que uno se beneficia, se premia personalmente. Por ejemplo, cuando un chico que pues no daba una y por algún consejo y por estarlo estimulando y por estarlo poniendo a trabajar, ahora ordénate así, muévete así, logra salir, bueno, ya hasta se siente uno contento, ¿no? Uno busca otros premios que no son los económicos. Pero efectivamente, a la hora de la sociedad, donde ponga el gobierno, las empresas, el dinero, es lo que se va a fomentar. Iba yo caminando el otro día por el Zócalo y logré escuchar que venían hacia mí un par de chicas que hablaban y una decía, vente a esto, aquí no tienes que estudiar nada. Y entonces alcancé a escuchar que le iban a pagar 40,000 pesos. Ah, caray, yo quería ir a este lugar, donde me iban a pagar 40,000 pesos sin necesidad de estudios. Posiblemente por lo vejete ya no me dejen, pero claro. pero nota lo que ocurre en sociedad, o sea, en la comunidad, en la calle, salarios altos a los que no tienen estudios, si hasta están en el gobierno, imagínate, o sea, como no, bueno, de eso para que luego no digan varias cosas. Bueno, luego aclaro algún otro punto de las sesiones anteriores, pero quiero enfatizar ahorita ya nada más para cerrar sobre qué aprendemos, es decir, qué necesitamos aprender en general. Una es adquirir conocimientos. No tiene conocimientos, se le llama ignorante. Otro, saber elaborar los conocimientos, manejarlos de diferentes formas, por ejemplo, parafraseando, es decir, decirlo con tus propias palabras, resumiéndolo, que es compactarlo, o explicar ampliamente, que es ahora asociar con otros conocimientos previos y explicarlo de manera más amplia, y también saber explicar de varias formas. Esas serían unas habilidades muy importantes para utilizar con los conocimientos.
necesitamos aprender a razonar y por lo tanto necesitamos aprender a pensar. Todos pensamos, pero la lógica con la que pensamos va cambiando a lo largo del tiempo y necesitamos estudiar una lógica formal para la aplicación a los conocimientos. Necesitamos ganar habilidades, desde habilidades sencillas como hacer una pelotita hasta saber escribir completo haciendo muchas pelotitas y palitos juntos que signifiquen algo. Que ya que los escribimos debemos expresar nuestras ideas a través de la escritura, por ejemplo. Necesitamos habilidades motrices, llegar a tener una buena coordinación cruzada, es decir, que podamos mover adelantando un hombro y la cadera del lado contrario para avanzar, por ejemplo, para caminar. Y necesitamos tener muchas otras habilidades motrices que son importantes. Necesitamos aprender a entender diferentes niveles de complejidad de los conocimientos. La mayoría se queda en los niveles más bajos. Yo digo, por ejemplo, que debe hacer con el normalismo en matemáticas, porque la mayoría de las personas se quedan en el cuarto de primaria en términos de matemáticas. Y entonces, como en esa etapa vieron las fracciones, desde ahí ya no quisieron saber de matemáticas. Algo tenemos que hacer de eso. Bueno, necesitamos aprender a ser conscientes, a dirigir nuestra atención visual y auditiva, es decir, a aspectos de la realidad que nos den capacidad de entender el mundo. Eso lo hablo como proceso general. Y ahora, también elaborar productos específicos, saber recortar, saber doblar papel, saber doblarlo en una dirección y no en otra, ser consciente de cuándo me giré una pieza y cuándo la giré en otro sentido, porque con los niveles de desarrollo cognitivo se implica, y de percepción, se implica que ciertos movimientos de los objetos hagan que ellos crean que son cosas diferentes. Yo te presento esto aquí, maestro, ya se lo presenté hace un momento, si tú eres un chico, lo muevo así, hay muchos niños que no van a creer que sea la misma figura. Y si lo pongo así, hay otros que van a pensar que es otra la figura. Entonces, los giros de las piezas del material es muy importante para verificar en qué nivel de desarrollo perceptual se encuentran. Y bueno, si no pueden entender ciertos movimientos, menos van a entender cosas más complejas, como cuando se hacen rotaciones más grandes de piezas, ¿no? Otra cosa que necesitamos llegar a aprender es saber generar opciones para poder elegir. Las más de las veces nos encuadramos en una sola forma de hacer las cosas y después ya no sabemos hacer las cosas más que de una forma, y de una forma, y de una forma. Estamos encadenados a la forma. Por lo tanto, necesitamos aprender a generar opciones y saber elegir entre esas opciones. Y esto, que quede claro, es desde mi perspectiva como psicólogo, que yo lo aplico al aprendizaje. No tiene que ver con los aprendizajes específicos de cada materia, pero puede ser útil entender cuáles son las habilidades que quiero, cuáles son las formas de razonar, cuáles son los momentos de conciencia que quiero que logre, qué tipo de conciencia quiero que logre, qué productos específicos me van a ayudar, ¿sí? ¿Cómo les voy a enseñar a generar opciones? Y bueno, esto sirve para dar continuidad a cómo aprendemos, que los maestros sepan cómo aprenden sus alumnos, cómo aprenden ellos mismos. Quien quita y algún maestro se anime a hacer una especialización o algún estudio superior, porque ahora sabe cómo aprende él mismo. Y bueno, hasta ahí creo que la participación de claro. Sí, maestro, usted hablaba sobre la importancia del movimiento, de cómo doblar algunas hojas, y les acabo de compartir a los maestros en el chat su canal de YouTube, Origami. Ah, sí, también, es que ahora ya tengo... indicar por qué es importante esta habilidad, por qué es importante el desarrollo de esta habilidad, sobre todo con los niños y con los jóvenes de educación básica. Porque necesitamos desarrollar habilidades de percepción visual. Necesitamos que aprendan a ver los objetos en diferentes posiciones.
necesitamos hacer que sigan instrucciones sencillas. Si nosotros logramos que los chicos aprendan a hacer piezas sencillas y que incluso aprendan a deshacerlas y volverlas a hacer, ellos van a ganar habilidades motrices en la mano, pero además la actitud, yo sí puedo hacerlo. Yo por eso cuando hago el origami, todos mis alumnos siguen al mismo ritmo hasta que todos terminamos. El más avanzado hace 5 o 6 piezas, o sea, porque puede hacer muchas, ¿no? Pero el más lento hay que empujarlo, apoyarlo, estar con él, ahora haz esto, muévele aquí, muévele allá, hasta que logra que no caigan en frustración. Entonces, se desarrolla la psicomotricidad fina, el manejo, se desarrolla la lateralidad, que sepan qué es izquierda y qué es derecha, la percepción visual y la capacidad de seguir y la capacidad de planear, porque ellos mismos pueden planear y hay varias estrategias para ello. Por eso es que a mis habilidades le agregué el canal de origami al YouTube, aparte del de técnicas de aprendizaje. Entonces es en varios niveles que se trabaja con que también ya lo compartiste aquí en... gracias. Pues, no es nada más andar haciendo figurita, es tomar conciencia de cómo se hace la figurita, ¿sí? Es cómo podemos doblar un papel de una forma y cómo podemos doblarla de otra, las diferentes formas de hacerlo. Entonces se generan opciones. Pero bueno, entonces por eso es que estoy trabajando en ese sentido también. Bueno, y además en el caso de los chicos de electrónica, porque el origami se ha estado usando desde hace por lo menos unos 15 años para el diseño de estructuras de robóticas. Por ejemplo, un robot que es plano, que se le aplica una corriente eléctrica y se rearma solito, o sea, como si fuera un papel y le aplicamos una corriente y ¡pum!, se arma el robot y empieza a caminar. O los satélites que necesitan compactar en un espacio muy pequeño una superficie muy grande, que cuando la lanzan al espacio se despliega cuando se abre la pieza, que son los paneles solares, por ejemplo. Ya se está haciendo, esto no es fantasía mía. Entonces aplicamos el origami a la forma de pensar. Además, el origami ya está matematizado, no es nada más figurita. Hablo nada más en uno de los videos de lo que un ingeniero llama la colorabilidad. Yo le llamaría el coloreado a 2 colores. De tal manera que una de las características tú puedes pintar de 2 colores, de tal manera que una figurita, por ejemplo este triángulo, está rodeada por figuras del otro color, nada más del otro color. No hay 2 figuras de un mismo color que se solapen, se peguen, ¿no? Entonces, esta es una cualidad matemática. Cuando empiezas a usar origami, lo orientas en este sentido, ya empiezas a hacer matemáticas. Dice un alumno: oiga, maestro, pero nosotros no vimos sumas, yo no vi multiplicaciones, ¿de dónde sale que esto es matemática? Es una forma de razonar y entender el mundo, ¿sí? De aquí partiremos a ver cómo hacer programas que hagan origami, ¿no? Cosas así. Pero bueno, hay varios niveles, varias razones por las que el origami es funcional, útil. Aparte de lo que se puedan divertir los niños, la mayoría, curiosamente, de los chicos que yo he conocido, solamente saben hacer los avioncitos en los que doblas y avientan y ya, no saben hacer otra cosa. Aprender a hacer aviones más sofisticados siquiera, ¿no? Que sepan hacer 5 o 6 modelos de aviones. Bueno. Sí, bueno, maestro, pues le agradecemos mucho su tiempo y la colaboración que tiene aquí con nosotros. Le agradezco mucho, maestro. Espero que el próximo martes nos pueda acompañar otra vez para seguir hablando de cómo aprenden los alumnos y pues guiar a los maestros en este tema que pues la verdad es que no tiene fin, que es cómo aprenden los alumnos o el aprendizaje en general, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, al contrario, gracias por la invitación y gracias al público que amablemente nos ha estado viendo, y ya me contaste de tu rating que sube bastante con estas platiquitas. Gracias. Sí, le agradezco mucho, maestro.
Maestras y maestros, nosotros nos vemos el día de mañana en otras noticias educativas del día. Cuídense y nos vemos mañana. Adiós.